Cuando mi suegra me echó de la casa gritándome que la había robado, yo me quedé paralizada. Ni siquiera entendía qué estaba pasando. Lárgate, ladrona, repetía, mientras yo apenas podía respirar del susto y la vergüenza. Entonces mi esposo levantó un recibo que estaba sobre la mesa, y en ese segundo, la verdad que ella ocultaba quedó expuesta ante todos. Yo soy Mariela, tengo 32 años, y siempre he sido una mujer tranquila, de esas que prefieren evitar conflictos aunque por dentro tiemblen las manos. Crecí en una casa donde mi mamá repetía que la paz vale más que la razón, y quizá por eso me acostumbré a quedarme callada cuando algo me incomodaba. Cuando me casé con Álvaro, pensé que por fin tendría un hogar estable, un lugar donde pudiera respirar sin miedo a pisar en falso. Yo deseaba algo simple, una vida ordenada, mi trabajo en la panadería, llegar a casa y preparar la cena mientras él platicaba de su día. Nada extraordinario, solo tranquilidad, respeto, y un poco de cariño después de jornadas largas. Siempre fui muy cuidadosa con mis cosas, especialmente con mi dinero. No porque fuera avara, sino porque tardé años en aprender a administrarme sin depender de nadie. Mis ahorros eran mi manera de sentir que tenía un pedacito de control en un mundo donde casi siempre me tocó adaptarme a los demás. Pero también tenía miedo. Miedo de decepcionar, de que alguien pensara que yo no era suficiente, de perder ese frágil equilibrio que había construido. Miedo de que mi voz no importara, como tantas veces antes. Aún así, yo hacía todo para que la casa funcionara. Me levantaba temprano, dejaba la comida lista, trabajaba doble turno si era necesario. Creía, honestamente, que si yo ponía mi parte con amor, las cosas fluirían. Que el respeto vendría de regreso. Que el matrimonio se sostenía con paciencia. Lo que nunca imaginé fue que la persona que vivía bajo el mismo techo, una mujer adulta, con experiencia, con años supuestamente de sabiduría, sería la que me empujaría al borde del colapso. Nunca pensé que una sola acusación falsa bastaría para desmoronar lo que tanto me costó construir, mi paz, mi seguridad y mi dignidad. Si yo hubiera visto antes las señales, quizás todo habría sido diferente. Pero en ese momento yo solo quería creer que el mundo era más simple de lo que realmente era. Yo solo quería una familia que no me viera como enemiga. Yo solo quería vivir en paz. La mamá de Álvaro, doña Estela, siempre tuvo una manera particular de ocupar los espacios. Era como si su presencia llenara cada rincón, incluso cuando estaba en silencio. Desde que me mudé a esa casa, entendí que no era solo su hogar, era su territorio, y yo apenas una invitada con fecha de vencimiento. Al principio pensé que era cosa de adaptación. Que necesitaba tiempo para acostumbrarse a que su hijo formara una vida propia. Pero pronto me di cuenta de que ella no buscaba convivir conmigo, buscaba dirigirlo todo. Me observaba de reojo cuando organizaba la cocina, como si estuviera esperando que yo cometiera un error para señalarlo. Cada vez que yo movía algo, por mínimo que fuera, ella lo regresaba al lugar exacto donde lo tenía antes, sin decir palabra. Pero el mensaje era claro, aquí mando yo. Lo más desgastante no eran las palabras, sino las actitudes. Su forma de revisar lo que yo compraba en el súper, de cuestionar cuánto gastaba en detergente, de abrir mis cajones por accidente cuando según ella buscaba toallas. Cada movimiento era una invasión camuflada de rutina. Y aunque yo intentaba convencerme de que exageraba, algo en mi pecho siempre se tensaba cuando ella entraba al cuarto sin tocar. Con el tiempo, descubrí un patrón casi ensayado. Cuando estábamos solas, ella soltaba comentarios que se metían bajo la piel, pero cuando Álvaro llegaba, cambiaba su rostro como si nada hubiera pasado. Era impresionante cómo podía moldear su tono, su postura, hasta su sonrisa, como una actriz profesional. Hubo días en los que me despertaba y la encontraba parada frente a la lavandería, revisando mi ropa. Días en los que yo llegaba del trabajo y la veía contando las compras que llevaba en la bolsa, como si estuviera recibiendo inventario. Y aunque yo quería decir algo, las palabras se atoraban. No quería problemas. No quería que Álvaro sintiera que debía elegir entre nosotras. Lo que más me dolía era que nunca había una razón válida para su comportamiento. No buscaba convivencia, ni armonía, ni organización. Lo que buscaba era control. Y yo, con mi necesidad de evitar conflictos, era su presa perfecta. Mientras más me callaba, más avanzaba ella. Mientras más intentaba llevar la fiesta en paz, más me empujaba fuera de mi propio espacio.
A veces me preguntaba si ella realmente me odiaba, o si solo necesitaba sentir que tenía poder sobre alguien. Pero fuera cual fuera la respuesta, la sensación era la misma. Yo no existía como persona, solo como un obstáculo que ella quería remover del camino. Lo que no sabía era que su necesidad de control estaba a punto de llevarla a cruzar una línea que nunca debió tocar. Y cuando lo hizo, ya no hubo vuelta atrás. Las primeras señales de que algo más oscuro estaba creciendo comenzaron como pequeñas molestias, cosas que cualquiera podría ignorar, si no conociera el patrón. Y yo, aunque intentaba justificar a doña Estela, ya empezaba a sentir una inquietud que no lograba apagar. Todo comenzó con los objetos fuera de lugar. Yo dejaba mi cartera en la repisa del cuarto y, al día siguiente, aparecía encima de la mesa del comedor. Mis recibos del banco, que guardaba en un cajón específico, amanecían en el escritorio de la sala. Era imposible que fuera casualidad. Pero cada vez que notaba algo extraño, me decía a mí misma que quizá estaba distraída, cansada, o confundida. Cualquier explicación servía para evitar pensar lo obvio. Alguien estaba metiendo las manos donde no debía. Luego vinieron las puertas entreabiertas. Yo cerraba con seguro mi cuarto antes de irme al trabajo, y al regresar, el broche estaba suelto. No faltaba nada, pero la sensación de haber sido invadida me estremecía. Una tarde, incluso encontré mis cajones abiertos, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. No dije nada. Tenía miedo de parecer paranoica, o de generar una explosión innecesaria. Lo que terminó de inquietarme fueron los comentarios indirectos. Doña Estela empezó a insinuar que la casa estaba revuelta, que alguien tomaba cosas sin pedirlas, que ciertas cuentas del mes no cuadraban. No lo decía con confrontación, sino con un tono pasivo-agresivo que se clavaba como espina. Nunca mencionaba mi nombre, pero su mirada siempre se detenía en mí un segundo más de lo necesario. Una mañana, mientras tomaba café, escuché cómo revisaba los sobres que Álvaro dejaba en la mesa. El sonido del papel, el susurro de sus dedos deslizándose entre documentos que no eran suyos, todo me ponía tensa. Pero no dije nada. Me limité a respirar hondo, como siempre hacía. Y luego vino la alerta que me heló por dentro. Mis ahorros empezaron a desaparecer, de poquito en poquito. Cifras pequeñas, casi imperceptibles, como si alguien estuviera tanteando los límites. Revisé 2 veces mis movimientos bancarios, intentando descubrir si yo había hecho algún gasto olvidado, pero no. Todo estaba en orden, excepto las cantidades faltantes. Aunque el miedo ya me rondaba, seguía callando. Me repetía que quizá era un error del banco, que quizá tenía que revisar todo con más calma. Pero en el fondo, sabía algo. Cuando una persona que necesita control se mete en tu vida, nunca se detiene en lo pequeño. Siempre quiere más. Yo aún no entendía cuán lejos estaba dispuesta a llegar. Pero esas primeras señales eran el anuncio de algo mucho peor. Algo que estaba a punto de reventar. El primer golpe fuerte llegó una tarde que, en apariencia, era como cualquier otra. Yo venía del trabajo, cansada y con la mente en automático, soñando con quitarme los zapatos y preparar algo ligero para cenar. Al entrar, noté la casa demasiado silenciosa, pero pensé que quizá Álvaro estaba en la recámara y doña Estela viendo televisión. Nada fuera de lo común, hasta que caminé hacia la sala. En la mesa, perfectamente acomodados, estaban mis documentos bancarios, los mismos que siempre guardaba en mi cajón personal. Entre ellos, un estado de cuenta abierto, como si alguien lo hubiera leído de arriba abajo. Mi corazón se detuvo. No era descuido mío. No era casualidad. Alguien lo había sacado a propósito. Lo más inquietante no fueron los papeles, sino la libreta de ahorros abierta en una página que mostraba los movimientos recientes. Movimientos que yo no había hecho. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Quién había tomado mis cosas? ¿Quién había revisado mis finanzas? ¿Para qué? Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, escuché la puerta de la cocina abrirse. Era doña Estela. Me miró con una calma que me desconcertó y, sin decir una sola palabra, deslizó su mano por la mesa, como si estuviera acomodando mis papeles para que los viera mejor. No preguntó si eran míos, no explicó por qué estaban ahí, no ofreció disculpas. Solo se aseguró de que yo entendiera que todo había pasado por sus manos. No dije nada. No podía. Todo dentro de mí temblaba.
Era la primera vez que sentía tan claramente que había dejado de ser un miembro de la casa para convertirme en un objeto bajo vigilancia. Cuando Álvaro llegó más tarde, intenté acercarme, mostrarle los documentos, explicarle lo que había encontrado, pero él estaba distraído, cansado, y me dijo que lo habláramos otro día con calma. Ese otro día nunca llegó. Esa noche dormí mal, con el pensamiento clavado en mi pecho. Alguien cruzó una línea que no debería cruzarse jamás. Mi intimidad, mis ahorros, mi seguridad, todo había sido expuesto como si no importara. Y lo peor era que yo ya no podía fingir que eran pequeñas molestias. Lo que vi sobre aquella mesa fue la primera prueba de que alguien estaba ocultando algo grande. Algo que no tenía nada que ver con orden ni preocupación. Esa tarde marcó la fractura. La primera grieta que, con el tiempo, abriría el camino hacia la acusación más injusta y humillante que me tocaría vivir, la de ser llamada ladrona, dentro de la casa donde yo solo había intentado construir paz. Después de aquel día, todo se volvió más pesado, como si el aire en la casa se hubiera espesado. Ya no eran pequeñas invasiones, era una vigilancia abierta, descarada, que me hacía sentir atrapada incluso dentro de mi propio cuarto. Doña Estela comenzó a controlar mis horarios. Sabía exactamente a qué hora salía, a qué hora regresaba y cuánto tiempo tardaba en cada cosa. Yo dejaba mi bolsa en la silla, y cuando volvía al trabajo por la tarde, la encontraba movida, más ligera, o con el cierre mal cerrado. No faltaba nada visible, pero yo sabía que la revisaba. Lo sentía en la forma en que me observaba al regresar, esperando quizá que yo reaccionara, o que me quebrara. Lo peor llegó cuando empezó a manipular el ambiente de la casa para hacerme sentir extraña, fuera de lugar. De repente, mis cosas aparecían en bolsitas sobre la lavadora, como si estuvieran estorbando. Mi jabón del baño desaparecía y luego aparecía a medias, como si hubiera sido usado. Mis toallas, que yo guardaba en mi cajón, aparecían tiradas en la sala, dobladas de una forma que yo jamás hacía. Era una invasión continua y sistemática. Cada gesto minúsculo estaba diseñado para desgastarme, para recordarme que ese no era mi espacio, que mi presencia incomodaba. A veces, mientras cocinaba, sentía su mirada fija en mi espalda, como si estuviera evaluando cada movimiento. Ni una sola vez dijo algo directo, pero su silencio cargado lo decía todo. Una tarde, llegué a la casa y la encontré revisando mi cartera abierta. No intentó esconderlo. No se sorprendió. Solo levantó la vista, me midió de arriba a abajo y dijo, sin emoción: «Nomás estoy viendo qué tanto traes encima. Nunca se sabe». Fue una frase corta, pero cada palabra cayó como una piedra. Yo me quedé helada. No contesté. No podía. Mi garganta estaba apretada y mis manos temblaban. Sabía que si decía algo, por mínimo que fuera, explotaría. Y yo no quería más problemas. No quería darle más razones para lo que fuera que estuviera planeando. Con Álvaro, las cosas tampoco mejoraban. Él estaba cada vez más ausente, atrapado entre su trabajo, el estrés y la comodidad de que su mamá se encargara de todo en la casa. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre terminaba con la misma frase: «No exageres. Mi mamá no haría nada para lastimarte». Aquello dolía. No solo por la falta de apoyo, sino porque significaba que estaba sola en algo que claramente estaba escalando. Doña Estela ya no tenía límites. Había tomado mi privacidad, mis cosas, mi tranquilidad, y ahora, estaba empezando a tomar mi reputación. Los comentarios indirectos se volvieron más frecuentes. «Aquí falta dinero», murmuraba cuando yo pasaba cerca. «No encuentro mis cosas», decía mientras revolvía su bolso a propósito. Nunca me señalaba directamente, pero dejaba la sospecha flotando, como un veneno silencioso. Un día, incluso insinuó que yo confundía mis gastos, porque según ella mis cuentas estaban siempre raras. Yo no entendía de qué hablaba, pero sus palabras sonaban a advertencia. Como si estuviera preparando el terreno para algo más grande. Y entonces, comenzó a desaparecer dinero de su propio cajón. Cantidades pequeñas al principio, pero todas lo suficientemente exactas como para que parecieran retiradas con intención. Yo no lo sabía aún, pero ella ya estaba construyendo una narrativa. Una donde yo era la intrusa, la desordenada, la problemática, y la ladrona. El día que descubrí que alguien había tomado una copia de mi llave sin mi permiso, entendí que ya no era una invasión casual.
Era una estrategia. Un cerco que se cerraba alrededor de mí. Yo ya no vivía en una casa. Vivía en un territorio hostil, donde cada paso era observado, cada objeto movido, cada susurro usado en mi contra. Y aunque algo dentro de mí decía que debía irme, que debía hablar, que debía hacer algo, no tenía fuerzas. Estaba atrapada entre el miedo, la duda y la esperanza tonta de que todo se calmara. No sabía que lo peor estaba por venir. Que esa invasión completa era solo el preludio de la humillación más brutal que me tocaría enfrentar. Porque cuando una persona que necesita control siente que no es suficiente, inventa una razón para destruirte. Y la de ella estaba a punto de estallar. Con el paso de los días, la presión se volvió insoportable, pero lo que realmente me rompió no fue la invasión de doña Estela, sino la indiferencia de Álvaro. Cada vez que yo intentaba abrirme, contarle cómo me sentía, él parecía estar en otro mundo, como si mis palabras fueran un zumbido molesto y no un grito de auxilio. Yo sabía que no era hombre de confrontaciones, que prefería evitar problemas. Pero jamás imaginé que evitaría los míos también. Intenté hablar con él una noche, después de encontrar por tercera vez mis cajones abiertos. Le conté que tenía miedo, que ya no confiaba en dejar mis cosas en la casa, que algo estaba sucediendo y que no era normal. Él solo respiró hondo y me respondió: mi mamá no tiene razón para hacerte daño. A lo mejor estás estresada y ves cosas donde no hay. Esa frase me atravesó. No porque fuera agresiva, sino porque minimizaba todo lo que yo estaba viviendo. Me estaba diciendo, sin decirlo, que mi palabra valía menos que la de su mamá. Que mis miedos eran exageraciones. Que mi incomodidad era irrelevante. A partir de ahí, cada conversación era un muro. Si yo mencionaba algún objeto movido, él me decía que debía haberlo dejado así. Si comentaba sobre mi cartera revisada, él aseguraba que doña Estela jamás cruzaría esa línea. Si insinuaba que algo estaba pasando con mis ahorros, él decía que debía revisar mejor mis cuentas. Cada intento por explicarle lo que vivía terminaba con él defendiendo a su mamá sin escucharme. Era como si tuviera una venda puesta, o como si prefería no ver nada para no tener que enfrentar a nadie. Lo que más me dolió fue una tarde, cuando llegué del trabajo y lo encontré sentado en la sala con los brazos cruzados. Su expresión era de fastidio, como si hubiera estado guardando esa molestia desde hace tiempo. Me acerqué con cautela y le pregunté qué pasaba. Él solo dijo: ya no sé qué hacer contigo. Todo te molesta, todo te incomoda, siempre te estás quejando. Mi mamá está cansada, y yo también. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué siempre me quejaba? ¿Que todo era culpa mía? ¿Que su mamá estaba cansada? ¿De qué? ¿De revisar mis cosas? ¿De entrar a mi cuarto? ¿De manipular la casa a su antojo? No respondí. No quise llorar frente a él. Pero esa noche entendí algo que me dolió más que cualquier invasión. Yo estaba sola. Completamente sola. Álvaro no solo no me protegía, sino que elegía mirar hacia otro lado. Y ese abandono emocional es peor que cualquier grito. Porque no deja marcas visibles, pero rompe desde adentro. Lo más triste es que yo aún intentaba justificarlo. Pensaba que estaba estresado, que no quería pelear entre nosotras, que tenía miedo de enfrentar la idea de que su mamá pudiera estar haciendo algo mal. Intentaba verlo con compasión, cuando nadie la estaba teniendo conmigo. Yo necesitaba que él me creyera, que me escuchara, que dijera aunque fuera una sola frase: estoy contigo. Pero nunca llegó. Y mientras más se alejaba él, más se acercaba el desastre. Porque cuando la persona que debería apoyarte te da la espalda, dejas de tener un lugar seguro. Y en esa vulnerabilidad absoluta, es cuando el golpe más injusto y cruel encuentra espacio para caer. Aquella mañana empezó con una sensación rara, como si el aire pesara más de lo normal. No había ruidos, pero el silencio tenía un tono áspero que me acompañó incluso mientras me alistaba para ir al trabajo. Preparé mi café, revisé mi uniforme y traté de mantener la mente tranquila, aunque algo dentro de mí insistía en que algo iba a romperse. Mientras buscaba mis llaves, noté mi bolso más lleno de lo habitual. Pensé que quizá había guardado algo de más, pero en cuanto lo abrí, todo se me vino encima. Entre mis cosas apareció un recibo bancario que jamás había visto, con una cantidad alarmante retirada el día anterior desde mi cuenta. La hoja venía arrugada, con un sello rojo y una firma torcida que intentaba imitar la mía. Me quedé helada. Ese dinero no lo moví yo. Ni siquiera estuve cerca de una sucursal esos días.
Intenté respirar, pero mi pecho se tensó cuando seguí revisando el fondo del bolso. 3 documentos más aparecieron escondidos entre mis cosas, estados de cuenta marcados, movimientos que nunca autoricé, fechas que no correspondían con mi rutina. Todo apuntaba a que alguien había estado operando a mis espaldas desde hacía tiempo. Sentada al borde de la cama, traté de unir las piezas que llevaba semanas ignorando. Las puertas entreabiertas. Mis cajones movidos. Comentarios raros sobre cosas que no cuadran. La libreta de ahorros abierta sobre la mesa aquel día que preferí callar. En ese momento, entendí que nada había sido casual. Nada. Cada detalle que ignoré se convertía ahora en una prueba que me miraba directo a la cara. El miedo recorrió mi espalda cuando recordé la forma en que doña Estela acomodó mis documentos semanas atrás, como si no fuera la primera vez que los tenía en sus manos. No quería pensarlo, pero la respuesta se formaba sola dentro de mi cabeza. Alguien había estado revisando mis cuentas, mis recibos y mis movimientos, y esa persona tenía acceso a mi habitación, a mi bolso, a mi cartera, a mi vida. Me levanté todavía temblando y bajé a la sala para buscar mi chamarra. En cuanto me acerqué a la mesa, un papel nuevo llamó mi atención. Estaba perfectamente colocado, como si alguien quisiera que lo encontrara. Lo tomé con cuidado. Era una solicitud de reposición de tarjeta bancaria a mi nombre, con una firma que no pertenecía a mi mano. Tenía adherida una nota amarilla, escrita con una letra que reconocí de inmediato. Solo decía, guárdalo bien. Sentí que el piso se movía. Ya no era una sospecha ni un presentimiento. Era una confirmación. No solo estaban entrando a mis cosas, estaban usando mi identidad para realizar movimientos bancarios, armando una historia donde yo quedaba como la responsable de cada retiro. Y quien lo hacía conocía mi rutina, mis horarios, y cada rincón de la casa. Respiré hondo, intentando no quebrarme. En cuestión de minutos, todo lo que llevaba meses sintiendo se volvió claro. No estaba loca. No estaba exagerando. No era estrés. Había una intención detrás de cada invasión, de cada mirada, de cada comentario disfrazado. Todo apuntaba a un plan que se había construido a mis espaldas, y en el que yo era la culpable perfecta. Una punzada recorrió mi pecho al recordar cómo Álvaro desestimó mis miedos. Cómo me pidió calmarme cuando intenté explicarle mis dudas. Como yo misma me había obligado a guardar silencio para evitar conflictos. Sin embargo, la verdad ya estaba frente a mí. Esa estrategia no surgió de la nada. Alguien llevaba tiempo preparando el momento exacto para hundirme con una acusación que yo jamás podría haber imaginado. Me quedé un buen rato observando los documentos, tratando de no llorar. Sabía que ese recibo no era un simple papel. Era la primera pieza clara de evidencia en medio del caos. Y aunque me daba terror lo que significaba, también entendí que ese hallazgo marcaba un antes y un después. A partir de ese día, el juego cambió. La trampa ya estaba armada, sí, pero por primera vez yo tenía algo en mis manos. Algo capaz de mostrar quién era realmente la persona que movía todo desde las sombras. Y aunque todavía no imaginaba la magnitud de la humillación que me esperaba, ya podía sentir que la historia estaba a punto de estallar en la cara de todos. Después de encontrar aquellos papeles, pasé el resto del día con una sensación que no sabía si era miedo, rabia o una mezcla de las dos. Caminé al trabajo como en automático, pero mi mente seguía atrapada en la mesa de la sala, en la firma falsa, en la nota escrita con tanta intención. Cada vez que intentaba convencerme de que tal vez estaba interpretando de más, la imagen del recibo me regresaba a la realidad. Alguien quería hundirme, y ese plan llevaba tiempo en marcha. Durante el turno, las horas pasaron lentas, y aún así no recordaba haber respirado con normalidad. En cuanto salí, regresé a la casa con un nudo que me apretaba el pecho. Abrí la puerta y el ambiente se sentía distinto, como si el aire cargara el eco de una decisión que yo todavía no había tomado, pero que ya me estaba empujando. Me encerré en la recámara y extendí los documentos sobre la cama. Los observé uno por uno, intentando entender cómo llegué a ese punto. Recordé las veces que minimicé mis inquietudes, los momentos en que preferí guardar silencio para no crear problemas, y la forma en que Álvaro, sin darse cuenta, me dejó sola en un ambiente donde mi palabra no tenía peso. Fue ahí cuando algo dentro de mí se quebró, no de tristeza, sino de claridad. Siempre pensé que si yo mantenía la calma, todo se acomodaría. Que si evitaba conflictos, la convivencia mejoraría. Que si era paciente,
Doña Estela dejaría de verme como una intrusa. Pero la realidad se me reveló cruda. Mi silencio no había traído paz. Había abierto espacio para que me aplastaran. Una parte de mí quería correr, tomar mis cosas y alejarme sin mirar atrás. Otra parte quería gritar, confrontar, preguntar por qué, exigir explicaciones. Pero ninguna de esas opciones me daba la sensación de recuperar control. Porque ahí estaba mi punto de quiebre. Entendí que nadie iba a rescatarme. No Álvaro. No la situación. No el tiempo. Si no me defendía yo, nadie lo haría. Ese pensamiento fue duro, pero también liberador. Lloré un rato, en silencio, dejando salir el peso de meses enteros guardados en el pecho. Cuando las lágrimas se fueron, quedó algo que no sentía desde hace mucho: firmeza. No rabia descontrolada, sino una fuerza tranquila, como si mi voz dejara de temblar por primera vez en meses. Miré el recibo otra vez. Lo sostuve entre mis manos y respiré hondo. Ese papel, que al principio me dio miedo, ahora se convertía en mi línea divisoria. Era la prueba de que no estaba imaginando nada. Era la llave que podía abrir una salida del lugar donde me habían ido acorralando despacio. Nunca imaginé que un pedazo de papel pudiera significar tanto. Pero ahí estaba, la confirmación de que merecía algo mejor que vivir vigilada, manipulada y señalada sin razón. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que podía hacer algo más que aguantar. No tenía claro cuál sería mi siguiente paso, pero sabía que ya no podía seguir callando. No iba a permitir que me destruyeran con la historia que estaban inventando. Si ese recibo existía, si esas firmas falsas estaban ahí, entonces había una verdad que podía salir a la luz, y yo iba a encontrar la forma. La voz temblorosa que me acompañó durante meses se apagó esa noche. En su lugar, surgió una determinación que no conocía. Quizá todavía tenía miedo, pero ya no era el mismo miedo que me hacía callar, ahora era uno que me empujaba a actuar. Ese momento marcó mi quiebre. No el final, sino el inicio del camino para recuperar mi nombre, mi espacio y mi dignidad. Porque entendí que resistir ya no era suficiente. Tenía que moverme. Tenía que hacer algo. Y por primera vez, estaba lista para hacerlo. La noche del quiebre no pude dormir. Me quedé sentada en la orilla de la cama, viendo los documentos una y otra vez, como si al mirarlos pudiera encontrar una salida inmediata. No la encontré, pero sí descubrí algo más importante: la certeza de que ya no podía seguir esperando a que las cosas mejoraran solas. Esa idea se había roto por completo, igual que mi paciencia y mi silencio. Encendí la lámpara pequeña del buró y respiré despacio. No quería actuar desde el enojo, porque eso solo me dejaría vulnerable. Quería moverme con calma, con estrategia, con la misma precisión con la que alguien más había armado esa trampa para culparme. Si esa persona usó mis datos, entonces yo debía usar algo que tuviera más peso que cualquier acusación. Tomé mi celular con las manos temblando. Abrí la cámara y fotografié cada papel: el recibo del retiro, los estados de cuenta, la solicitud de reposición de tarjeta con la firma falsa. Me aseguré de capturar cada detalle, incluso la nota adhesiva. Quería tener copia de todo, por si intentaban desaparecerlo. Mientras seguía guardando las fotos en una carpeta aparte, una idea comenzó a tomar forma. No fue impulsiva, ni desesperada. Fue más bien una respuesta a la pregunta que llevaba horas formando en mi cabeza. ¿Cómo me defiendo cuando nadie en esta casa está dispuesto a creerme? La respuesta llegó sola. Buscaba a alguien fuera de ese círculo, alguien que no tuviera motivos para dudar o proteger a nadie. Y entonces supe qué debía hacer. Tomé aire, desbloqueé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años, aunque casi nunca lo usaba. No lo hice con prisa. No lo hice llorando. Solo lo marqué con una calma extraña que me sorprendió. No dije a dónde llamé ni quién contestó, simplemente pedí una cita. Una muy específica. Me aseguré de no levantar sospechas, de hablar con naturalidad, casi como si estuviera arreglando algo del trabajo. La voz del otro lado me confirmó un horario y anoté todo en una hoja que luego guardé en mi cartera, entre mis documentos personales. Colgué sin hacer ruido. Ese paso fue pequeño desde afuera, pero dentro de mí se sintió enorme. Era la primera decisión concreta que tomaba desde que empezó todo. Una acción silenciosa, pero firme, que no dependía de Álvaro ni del humor de doña Estela. Algo que llevaba mi nombre, mi intención y mi fuerza. Me acosté, aunque el sueño siguió sin llegar.
Me quedé viendo el techo mientras el resto de la casa dormía, sabiendo que al día siguiente seguiría la misma tensión, los mismos silencios pesados y las mismas insinuaciones disfrazadas. La diferencia era que, por primera vez, ya no me sentía atrapada. Había un plan. Algo se estaba moviendo dentro de mí. Y aunque nadie lo sabía, yo ya había dado el primer paso para enfrentar a quien estaba jugando con mi vida desde las sombras. No sabía cómo terminaría todo. No sabía si iba a doler más, si iba a perder algo, si la situación explotaría en mis manos. Pero me sentía lista. Y ese sentimiento, después de tantos meses de miedo, fue suficiente para sostenerme. La rueda ya había empezado a girar. Y aunque la casa seguía igual por fuera, yo ya no era la misma por dentro. El día que siguió a mi decisión comenzó con una tensión distinta, como si todas las paredes guardaran un secreto que estaba a punto de salir. Caminé por la casa sin mostrar nervios, aunque el peso del celular y los documentos ocultos en mi bolsa me recordaban que por fin tenía pruebas reales. La cita que había programado sería más tarde, pero antes de salir ocurrió algo que volteó todo por completo. Regresé más temprano de lo normal. Necesitaba tiempo para alistarme y organizar mis ideas. Abrí la puerta y encontré a doña Estela inclinada sobre el mueble del pasillo, revisando sobres, moviendo papeles como si buscara algo urgente. Al verme, no se sobresaltó. Más bien se enderezó con tranquilidad fingida, esa que usaba cada vez que quería hacerme sentir pequeña. Seguí mi camino hacia la sala intentando no caer en provocaciones, aunque la manera en la que suspiró me obligó a detenerme. Su gesto tenía la intención de llamar mi atención, de crear un ambiente donde ella pudiera manipular la conversación. Cuando me giré, sostenía un sobre en la mano, uno que no reconocí de inmediato. Avanzó un poco. Despacio. Con esa seguridad que siempre mostraba cuando creía tener el control. Aquí falta dinero, comentó con un tono suave, pero cargado de veneno. No quería decir nada, pero ya no puedo seguir callando. Escucharla hablar como si llevara semanas aguantando me provocó un frío repentino. No respondí, no porque no tuviera ganas, sino porque sabía que cualquier palabra sería usada para aumentar el drama. Ella continuó moviéndose hacia donde yo estaba, como si buscara acorralarme en la sala, y esa actitud me confirmó que llevaba días esperando un momento así. Álvaro llegó justo entonces. Entró cansado del trabajo, y en cuanto vio la escena, frunció el ceño. Doña Estela aprovechó su presencia como si fuera el ingrediente final de una obra que había estado preparando. «Mira esto», le dijo, extendiendo el sobre. Él tomó el documento y lo abrió con gesto confundido, pero antes de que pudiera preguntarme algo, doña Estela colocó otro papel sobre la mesa con una velocidad que demostraba preparación. Lo reconocí al instante, era la solicitud de reposición de tarjeta, la misma que encontré con la firma falsa y la nota amarilla. No podía entender cómo había llegado a sus manos, pero ahí estaba, colocada frente a Álvaro como si fuera una prueba irrefutable. Mi estómago dio un vuelco. Sabía lo que ella intentaba, quería que él viera ese documento sin contexto, sin explicación, sin la información que yo había descubierto. Quería que él completara la historia con la idea que llevaba semanas sembrando. Sin embargo, algo cambió cuando Álvaro sostuvo la hoja. En lugar de reaccionar de inmediato, la observó con atención. Revisó la firma, la fecha, el número de folio. Sus ojos hicieron un movimiento que reconocí al instante. Estaba comparando mentalmente la escritura con otras que conocía. Doña Estela, al ver que él no reaccionaba como esperaba, se adelantó. No quiero acusarla, pero esto ya es demasiado. Algo está pasando y tú tienes que poner orden. Ese comentario, dicho con falsa preocupación, dejó a la vista su desesperación por controlar la situación antes de que se escapara de sus manos. Álvaro ignoró el tono de su madre y tomó otro de los papeles que estaba escondido bajo la solicitud. Era un recibo. Luego tomó otro. Y otro. El desconcierto en su cara se transformó lentamente en algo más profundo, como si una pieza que llevaba meses fuera de lugar por fin hubiera encontrado donde encajar. «Mamá», murmuró, apenas audible, «¿por qué estas firmas no coinciden?». Esa frase atravesó la sala como un rayo. Doña Estela se tensó. Intentó sonreír, pero la expresión se quebró de inmediato. Buscó una explicación rápida, mezclando palabras sin sentido, que el banco, que un error, que alguien movió cosas, que quizá yo lo confundí todo. Cada intento sonaba más forzado que el anterior.
Álvaro tomó uno de mis documentos personales de la carpeta donde teníamos guardadas nuestras cosas. Lo abrió para comparar la firma con la del papel falsificado. No necesitó más de 2 segundos para darse cuenta de que no había coincidencia posible. La diferencia era evidente. Clara. Imposible de ocultar. Esto no lo firmó Mariela, dijo, con una firmeza que nunca le había escuchado antes. Doña Estela palideció. Yo no dije nada, ni hacía falta. La verdad estaba sobre la mesa, a la vista de todos. Álvaro dejó caer los papeles. El sonido del golpe contra la madera llenó la sala con una energía pesada. La clase de sonido que anuncia que ya no se puede seguir mintiendo. ¿Qué hiciste?, preguntó, mirándola directamente. Ella abrió la boca, pero no logró articular nada. Tragó saliva, movió las manos, intentó acercarse a él, como si creyera que podía recuperar el control con una caricia o un llanto. Sin embargo, ya era tarde. La imagen que había construido durante meses había comenzado a desmoronarse frente a su propio hijo. En ese instante entendí el verdadero significado de golpe de realidad. No fue un grito, ni una pelea. Fue una verdad imposible de negar. Una verdad que había esperado el momento preciso para salir, y cuando lo hizo, dejó a todos sin palabras. Por primera vez desde que todo empezó, dejé de ser la acusada. Y la persona que había armado esa trampa tuvo que mirarse en el espejo, sin máscaras, sin discursos, sin escapatoria. El silencio que siguió fue tan incómodo que casi podía escucharse el temblor en el aire. Doña Estela intentó recomponerse, aunque su expresión ya no tenía esa seguridad con la que siempre caminaba por la casa. Su mirada iba del piso a los documentos, y luego a su hijo, como si buscara una salida que simplemente no existía. Álvaro seguía revisando las hojas con atención. La forma en que fruncía el entrecejo mostraba que por fin conectaba todo lo que había ignorado durante meses. Era evidente que la realidad estaba golpeándolo más fuerte de lo que esperaba, y aún así no apartaba la vista. Ya no había duda. Ya no había pretextos. Doña Estela dio un paso hacia él, en un intento desesperado de recuperar su versión de los hechos, pero sus palabras salieron atropelladas, sin la elegancia con la que siempre manejaba sus manipulaciones. Hijo, no tienes idea de lo que está pasando. Todo es una confusión. Esas firmas no significan nada. Seguro fue el banco. Álvaro levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. No lo hizo con brusquedad, pero su gesto cargaba una autoridad que nunca había mostrado con ella. La preocupación y la decepción se mezclaban en su rostro mientras repasaba los documentos una y otra vez. Intentando evitar que él siguiera leyendo, doña Estela soltó una explicación tras otra, que alguien pudo haber entrado a la casa, que quizá yo había entendido mal mis cuentas, que todo era un simple error administrativo. Cada palabra hacía más evidente que no estaba tratando de aclarar nada, estaba tratando de sostener una mentira que ya se había desplomado frente a todos. Álvaro volvió a mirar las firmas, comparándolas con la mía. Respiró hondo, como quien finalmente acepta algo que no quería ver. La desesperación comenzó a transformarse en insistencia. Doña Estela caminaba de un lado a otro de la sala, moviendo las manos, buscando convencer a alguien que ya no estaba dispuesto a escuchar. Incluso se acercó a la mesa para acomodar los papeles, como si al moverlos pudiera cambiar lo que decían. Tú sabes que yo no haría nada para lastimar a nadie, murmuró, intentando suavizar la voz. El tono sonaba distinto esta vez, quebrado y sin la fuerza que antes usaba para imponerse. Quería recuperar su lugar, ese rol de víctima que tantas veces le había funcionado. Pero el ambiente había cambiado. Las reglas ya no estaban a su favor. Álvaro se mantuvo firme. Le pidió que dejara los documentos en la mesa. Ella dudó, pero terminó soltándolos, y cuando cayeron, la tensión se volvió casi física. Era como si la verdad pesara más que el papel. Desde mi lugar, observé algo que nunca pensé ver, la caída de una persona que había controlado todo durante tanto tiempo. Su postura, siempre erguida, comenzó a encorvarse. Sus manos, antes tan seguras, temblaban. Incluso sus ojos parecían perder ese brillo de superioridad que tanto me había intimidado. Intentó acercarse a mí, quizá para obtener algún gesto de compasión, pero me quedé quieta. No por rencor, sino porque comprendí que no debía salvarla de algo que ella misma había provocado. Había ido demasiado lejos, cruzado demasiados límites y puesto en riesgo algo más que mi estabilidad,
mi dignidad. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó Álvaro con voz baja, pero firme. Ella abrió la boca, pero no logró decir nada coherente. Lo único que salió fue un intento torpe de justificar lo injustificable, una mezcla de frases sin orden, donde mencionaba el estrés, las cuentas, la preocupación, la casa, cualquier cosa que pudiera sonar como motivo. Todos esos intentos se quedaron suspendidos en el aire, sin fuerza, sin credibilidad. Yo di un paso adelante, no para confrontarla, sino para recuperar algo que había perdido desde hacía meses, mi voz. No merecía esto, dije con calma. No levanté la voz ni hice reproches. Mi frase fue simple, pero suficiente para cerrar la escena. No era un grito ni una amenaza. Era una verdad que pesaba más que cualquier argumento, más que cualquier manipulación, más que cualquier historia inventada. Doña Estela bajó la mirada. No tenía dónde esconderse. Su hijo la veía con decepción, yo con distancia, y la casa entera parecía absorber la realidad que tanto intentó disimular. Su caída no fue escandalosa. Fue lenta, silenciosa, dolorosamente clara. Y por primera vez desde que llegué a ese hogar, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si al fin el peso que llevaba tanto tiempo cargando comenzara a aflojar. Todavía quedaba camino por recorrer, pero ya no estaba atrapada. La verdad había salido a la luz. Y la máscara de quien me había hecho tanto daño, por fin había caído. Amanecí con una quietud que hacía mucho no sentía, una especie de respiro profundo que venía desde dentro, como si mi cuerpo por fin hubiera entendido que lo peor había quedado atrás. Pasé un momento sentada al borde de la cama, mirando ese cuarto donde tantas veces dudé de mí, recordando cada noche cargada de tensión, cada silencio pesado y cada mirada incómoda, pero también reconociendo que algo había cambiado. Ya no estaba atrapada en ese ciclo, una parte de mí comenzaba a renacer. Me levanté con una claridad sencilla y firme. Guardé mis documentos y acomodé mis cosas con calma, sin prisa y sin temblores. No pensaba en castigos ni venganzas, solo en darme la oportunidad de recuperar mi tranquilidad. Meter ropa en la maleta se sintió como cerrar una puerta que llevaba meses entreabierta, una puerta que dejaba entrar dudas, miedo y desgaste. Esta vez estaba decidiendo por mí, no por complacer a nadie ni para evitar conflictos. Álvaro intentó buscar una conversación, probablemente para explicarse o justificarse, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Agradecí que al fin hubiera visto la verdad, aunque llegara tarde, y le dije que necesitaba un espacio lejos de todo para recuperarme y encontrar mis pensamientos sin la sombra del desorden emocional que se había creado en esa casa. No hubo discusiones, tampoco reclamos. Las palabras fluyeron con una serenidad que jamás imaginé que tendría en esa situación. El momento de salir llegó sin drama, como si fuera la conclusión natural de algo que ya estaba decidido desde la noche anterior. Tomé la maleta, respiré profundo y avancé hacia la puerta. Cada paso se sentía más firme que el anterior. Al cruzar el umbral, sentí que una carga se desprendía de mis hombros, no por abandonar la casa, sino porque ese simple movimiento marcaba el inicio de una etapa distinta, una que pertenecía por completo a mí. El aire de la calle me recibió con una sensación nueva, fresca, como si todo el ruido que llevaba dentro comenzara a apagarse. No sabía cómo sería mi vida a partir de ese momento, pero por primera vez en mucho tiempo esa incertidumbre no me asustó. Al contrario, me dio una fuerza tranquila, esa que aparece cuando entendemos que sobrevivimos a algo que parecía interminable. Seguí caminando con la cabeza en alto, sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Lo que quedaba delante no era un futuro incierto, era un camino libre, construido a partir de lo que aprendí, de la voz que recuperé y de la dignidad que jamás debí perder. Avancé sintiéndome más ligera, más clara por dentro y, sobre todo, más yo. Ahora que camino lejos de esa casa, entiendo algo que en su momento no pude ver. Nunca fui la ladrona que intentaron inventar. La única cosa que tomé fue mi propio valor cuando decidí marcharme. Recuerdo el día en que me echaron entre gritos y acusaciones, y pienso en cómo me sentí entonces, temblando sin entender nada. Hoy, en cambio, sé con certeza quién soy y hasta dónde puedo llegar. Mientras cierro este capítulo, me queda claro que la verdad siempre encuentra la forma de salir, incluso cuando alguien intenta esconderla bajo mentiras. Y así como aquel recibo expuso lo que de verdad estaba pasando, mi decisión de alejarme terminó revelando algo mucho más importante,
Que merezco vivir en un lugar donde nadie me señale por errores que no cometí y donde mi voz tenga peso. Doy un último vistazo al camino recorrido y continúo avanzando. La escena del inicio ya no me define. Lo que me define ahora es haber elegido la paz que siempre busqué.